día de hoy yo le voy a invitar a que cada uno de nosotros preparemos nuestro corazón, decidamos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 8. El tema de este día tiene como título: Demos fruto para gloria de Dios. Dice la Escritura, leamos todos juntos: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias, porque el día de hoy tú hablas a través de tu palabra a nuestro corazón, y permite que en esta mañana este sea hallado como una buena tierra para que tú siembres la preciosa semilla y crezca en nosotros, y que cada uno de nosotros podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, cuyas raíces están firmes en ti, que podamos fructificar y dar fruto en abundancia para vida eterna, fruto que te glorifique, que la semilla que demos y que se multiplique sea tu buena semilla en nuestros corazones. Gracias, porque tú estás aquí y nos estarás hablando por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser buenos discípulos de Jesucristo? ¿Cuántos quieren dar mucho fruto para Dios? Porque eso es lo que nos está pidiendo. El Señor desea que comprendamos a través de esta alegoría el que usted y yo hemos sido llamados para ser de Él, para ser sus discípulos, pero discípulos que llevemos fruto y mucho fruto que glorifique su nombre. Dios nos creó con ese propósito, con el propósito de fructificar. Fíjese, usted recordará, si ya empezó su lectura bíblica, en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, las primeras palabras que les dijo fueron palabras de bendición. Al decirles, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Piensa en eso. Cada uno de nosotros fuimos creados con este propósito, con esta directriz: fructificar en todas las áreas de nuestra vida. Y si ahora conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos sus discípulos y Dios nos ha llamado para que seamos discípulos que demos fruto y fruto que glorifique su nombre. Pero ¿qué elementos intervienen en este proceso de fructificar? Meditando en esto, caí en la cuenta que para que un árbol que da fruto pueda fructificar correctamente, pues este árbol primeramente debe de estar plantado. Y para que sea un árbol plantado que crezca fuerte y firme, pues debe de ser plantado en una buena tierra. Se necesita una buena tierra para que crezca. Hoy vamos a hablar acerca de este proceso, de cómo una semilla, cuando es buena y es sembrada en una buena tierra, tiene la posibilidad de crecer y de formar un árbol fuerte y firme que dé un buen fruto, fruto abundante de bendición. Porque a través de esta alegoría vamos a poder comprender lo que Dios desea hacer con nosotros, para que también nosotros como sus discípulos demos mucho fruto que glorifique su nombre. ¿Qué elementos intervienen? Vamos a hablar primeramente de la tierra. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 13. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Mateo 13, del versículo 3 al versículo 9. ¿Usted cree que sea importante la tierra donde se desea cultivar o sembrar una hortaliza o plantar un árbol?
¿Tendrá alguna influencia la tierra en el crecimiento de una planta? La palabra de Dios nos muestra que sí. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13 del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. En este pasaje podemos ver que no basta con tener una buena semilla. Si hablamos de una buena semilla, usted y yo conocemos que la buena semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo? La palabra de Dios es una semilla que Dios manda a nuestra vida y crece en nosotros. Una palabra que nos lleva a heredar la vida eterna, que nos lleva al conocimiento de Dios, a una vida de santidad, a una vida de obediencia a Él. Pero no basta con tener una buena semilla, sino que esta semilla debe de estar sembrada en una buena tierra. Y la parábola que narra nuestro Señor Jesucristo nos habla al menos de 4 tipos de tierra. La primera dice que es la tierra que queda junto al camino. Una tierra donde el enemigo arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón de las personas. En segundo lugar, habla de una tierra llena de pedregales, donde la semilla brota, pero al no tener profundidad, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, se seca porque no tuvo raíz. En tercer lugar, habla de una tierra llena de espinos, donde al crecer la buena semilla entre espinos, estos terminaron por ahogarla y se hizo infructuosa la semilla. Pero habla también de una buena tierra donde son aquellos que reciben la palabra de Dios en su corazón, la guardan, la ponen por obra y dan fruto, y fruto en abundancia. Vamos a hablar un poquito acerca de estas 4 tierras. Si siembro una buena semilla, ¿en qué tipo de tierra usted desearía sembrarla? Es obvio que uno diría, pues yo deseo sembrarla en una buena tierra. Pero para comprender el tipo de tierra en la cual usted y yo debemos de sembrar la buena semilla, vamos a ver la explicación de nuestro Señor Jesucristo de esta parábola, para que nos quede claro qué significa. Acompáñeme ahí más adelante en Mateo 13 del 18 al 23. Mateo 13 del 18 al 23. Nuestro Señor Jesucristo está dando la explicación. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
el que fue sembrado en el camino. Dice la Escritura que este es el que oye la palabra de Dios. Pero ¿qué cree? No la entiende. De tal forma que el enemigo viene y la arrebata de su corazón. Y a veces no la entiende o porque está distraído o porque en su mente hay otro tipo de pensamientos que están compitiendo con la palabra que está queriendo ser sembrada en su vida. Por ejemplo, usted se encuentra en su casa, está leyendo la Biblia y de repente se atraviesa un pensamiento en su mente. Los frijoles. Y entonces se levanta rápido, va y los apaga. Y cuando está ahí en la cocina apagando los frijoles, se da cuenta que el trapo está sucio, termina limpiándolo. Y en ese momento, ay, pues de una vez tiendo la ropa. Y ya, se pone a hacer el quehacer. Y la semilla que quería ser sembrada en su vida, pues le fue arrebatada. O en ocasiones estamos aquí en la reunión dominical o tomando cursos bíblicos y de repente surge un pensamiento en nuestro corazón. ¿Qué tal si esta palabra no es de Dios? O este libro a lo mejor ha de tener muchos errores de transcripción. El otro día platicaba con un compañero del trabajo y me decía que hay muchas Biblias. Yo no conozco todas las versiones de la Biblia. ¿Qué tal si la que tengo no es la correcta? ¿O es posible que Dios no exista? Porque si existiera, mi hermana no estaría enferma. A mi hermano no le estaría yendo mal en el trabajo. Y mi esposo llegaría a casa y me llenaría de besos y no lo hace. O en ocasiones, usted recordará cuando apenas se estaba acercando a Jesús. ¿Cuántas veces usted escuchó mensajes bíblicos en la reunión cristiana y usted estaba poniendo sus ojos en otras cosas? Yo me acuerdo, cuando yo entré por primera vez a la congregación, a una iglesia cristiana, yo veía que la gente levantaba las manos y decía, ¿y estos locos qué? Veía que la gente lloraba, se postraba y, ay, ¿de veras sentirán esto estos? ¿Qué se me hace que no? Escuchaba que las personas pasaban al frente, daban testimonio de que Dios los sanaba. Y yo decía, han de ser paleros que les pagan nada más para que la gente disque crea. Yo no sé si yo fui el único o a quién le pasó igual, pero uno llega con tantos argumentos, con tantas ideas, que muchas veces son pensamientos dardos de fuego, ahora ya lo comprendemos, para que usted y yo no desarrollemos fe en Jesús, para que usted y yo no nos acerquemos a Dios. En ocasiones pensamientos como, esto es solo otra religión más que no conduce a nada. O estos quieren cambiarme de religión. La religión que me enseñaron mis amados padres, que ni siquiera seguimos, ¿sí o no? Cuando nuestro corazón, cuando nuestros sentimientos están dañados o enfermos, solamente podemos ver una mala intención en todas las cosas, aun si éstas vienen de parte de Dios. Este señor se acerca, me comparte y dice que Jesús me ama y que también Él me ama. ¿No será gay? De seguro me han de pedir algo, porque no hay alguien que ayude sin esperar obtener algo en cambio. Aquí ha de haber algún truco, ¿sí o no? ¿En verdad las personas que adoran a Dios lo harán de corazón? Pensamientos, ideas, intenciones que el enemigo siembra con el propósito de arrebatar la palabra de Dios. O en ocasiones, simplemente pareciera que hay en nosotros un espíritu de estupor, que teniendo ojos no vemos y que teniendo oídos no comprendemos y nos quedamos con cara de what, como diciendo, ¿y qué me quiso hablar Dios? Estuvo muy bonita la enseñanza, pero no entendí nada. Dice la Escritura que los que son sembrados en pedregales, ahí en Mateo 13, del 20 al 21, son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo,
pero no tiene raíz, y por lo mismo es de corta duración, porque al venir los tiempos de aflicción, tropiezan. ¿De qué nos habla? De que la semilla fue sembrada, sí se recibió, se entendió, se comprendió y se recibió. La semilla germinó en el creyente, empezó a emerger, pero no alcanzó a echar raíz. Porque cuando vino la aflicción, cuando vinieron las pruebas, las situaciones adversas, como no tuvo raíz, esa persona que recibió la semilla tropezó. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando decidimos seguir a Jesús, nuestra fe es probada. De repente empiezan a suceder circunstancias alrededor de nuestra vida que quisieran ahogar la fe que se está gestando en nosotros, o ese deseo de buscar a Dios, esa decisión de estar orando o de estar leyendo la Biblia o de portarnos bien. Por ejemplo, usted dice, en este inicio de año, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a tener una vida de oración, me voy a levantar tempranito, a partir del miércoles. Uno no dice a partir de hoy, ¿verdad? A partir del miércoles o de la próxima semana. Y llega el miércoles y usted pone el despertador, se levanta y en eso amanece con un dolor aquí. Ay, tengo un dolor. No, ¿qué se me hace que mejor me quedo en cama? Y ya, se echó a perder la intención. O a lo mejor sí se levanta y usted se baja a la sala, ahí está orando, pero se le ocurre a su cónyuge, a alguno de sus hijos, levantarse temprano a estudiar, a hacer la tarea o a hacer qué hacer. Y le prenden la luz y empieza con el escándalo. Y empieza con la música. No. Y usted dice, oh, pero si yo quiero orar, yo quiero buscar la presencia de Dios y no puedo. Son como que estorbos. Y cuando vienen los estorbos seguidos uno de otro, llega el momento en que uno tropieza y dice, pues ya, ¿para qué le echo ganas? El próximo año vuelvo a tomar la decisión. Dice la Escritura que la semilla germinó. El germen, usted ha comprado el germen de trigo, el germen de soya. El germen es el embrión, es el principio, el primer tallo que brota de una planta. Y ese germen no tiene raíz. Pero qué nutritivo es, hermano. Pero bueno, aquí estamos hablando de qué sirve que usted y yo nos quedemos a nivel embrionario. Habrá personas que tengan 5, 10, 15 años en Cristo y estén a nivel embrionario todavía. Pudiera ser que sí, y eso sería terrible. La idea es que esa plantita que germinó crezca y que se haga árbol, y un árbol fuerte. Un árbol tiene la característica de que cuenta con raíz y que a pesar de las pruebas, a pesar de que venga el viento, los ríos y golpeen contra él, se mantiene firme. Una plantita que nada más germinó, cuando viene la aflicción, tropieza, no crece, esa persona en Jesucristo y desfallece en su fe. Dios está esperando que usted y yo seamos como árboles, con una raíz fuerte y profunda. Para tener raíces profundas en nuestra vida, necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios. Las personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que no leen la Biblia y no oran, jamás van a desarrollar raíces profundas. Dígale a su compañero, desarrolla raíces profundas. ¿Usted quiere ser un cristiano firme para que cuando vengan las pruebas no se seque o no se aparte de Dios? ¿Usted lo desea? Hermano, ¿y si mejor oramos para que no vengan las pruebas? Para que no venga la aflicción. ¿Qué cree, hermano? Jesucristo nos hizo una afirmación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De que van a venir pruebas?
van a venir, pero Dios está con nosotros. Y si tenemos raíces fuertes, vamos a salir victoriosos. Hay un canto que los profesores le enseñan a los chiquitos, que dice: si lees tu Biblia y oras cada día, oras cada día, oras cada día. Si lees tu Biblia y oras cada día, crecerás, crecerás, crecerás. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo ha enseñado a sus hijos? ¿Quién lo pone por obra? Ah, caray. No, pues usted entonces, usted es cristiano, hermano. Fíjese, nosotros le enseñamos a los hijos un principio que es fundamental. Dice el salmista en el Salmo 1, versículo del 1 al 3, acompáñeme por favor. Salmos 1 del 1 al 3. Comenta la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita cuando tiene tiempo. Ah, ¿no dice así? Cuando le dan ganas. Aquí dice: en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ay, hermano, eso sí me gusta. Eso de la prosperidad como que pues sí me late. Pero ¿qué cree? Para que podamos ser un árbol fuerte que da fruto y prospere, necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Buscar la presencia de Dios. Un buen árbol está plantado junto a corrientes de aguas. Esas corrientes de aguas representan la presencia de Dios en nosotros, su Espíritu, la cual da vida a la semilla que está siendo sembrada en nosotros. La presencia de Dios viene a nuestra vida a través de una vida de oración. Usted puede ver los árboles que están allá al frente. Los más grandes son los que quedan alrededor del río, bordeando el río. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, cuyas hojas están verdes y dan fruto a su tiempo. Dios está esperando que a través de la lectura de la palabra y de una vida de oración, usted y yo crezcamos como árboles con raíces profundas. Las pruebas forman parte de la vida. No podemos evitarlas, pero si nosotros estamos fuertes en el Señor, las vamos a superar mejor. Los tiempos de crisis, los tiempos de adversidad, los tiempos de aflicción, tenemos que verlos usted y yo como tiempos de oportunidad. Una persona que ha crecido en el Señor lo ve de esta manera. Cuando nosotros tenemos una fe naciente, cuando estamos a nivel embrionario, las pruebas o las aflicciones bien pudieran tumbarnos de nuestro caminar en Jesús. Pero cuando estamos bien arraigados, nuestro entendimiento ha sido renovado y nos damos cuenta que los tiempos de adversidad son tiempos de oportunidad, tiempos de crecimiento, tiempos de poder desarrollar todo nuestro potencial como hijos de Dios. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en la parte de Oceanía, abajito de Australia, es un país parecido a un jardín del Edén. No existen animales salvajes, no existen lobos, leones o tigres que son depredadores naturales. De manera que en ese país incluso los pastores pues no existen, porque no hay que cuidar a las ovejas, porque no hay quien las ataque. Hay una sobrepoblación de ovejas ahí. En ese país, aparte de ovejas, existen 7 variedades de aves que no pueden volar. 7 variedades de aves que no pueden volar. Entre ellas se encuentra el kiwi. ¿Ha escuchado hablar del kiwi? Nosotros conocemos como si fuera el nombre de un fruto,
Bueno, allá en Nueva Zelanda, el kiwi es un ave que tiene alas, pero camina sobre la tierra. Porque como no existen animales que amenacen su vida, pues no sabe usar sus alas, porque no tiene necesidad de volar para salvar su vida. Y como no está pasando por una prueba donde su vida corra riesgo, pues entonces no saben alzar el vuelo. ¿Sabe que así también es la vida espiritual de un cristiano? Si usted y yo no padecemos aflicciones o peligros o pruebas, difícilmente vamos a desarrollar nuestro potencial. Tendremos alas, la Biblia dice que seremos como las águilas, pero nos comportaremos como gallinas, que nada más estamos en el piso y no volamos y no remontamos las alturas. Y nuestra vida espiritual se convertirá en algo inerte, sin fruto, sin crecimiento. Los tiempos de aflicción son tiempos de bendición, porque nos orillan a buscar y a depender más de Dios, ¿sí o no? Ahí estamos buscando al Señor. Señor, ayúdame, ayúdame. Y qué bonito es cuando el Señor responde en esos tiempos. Martín Lutero, cuentan los estudiosos de la Biblia, que tuvo un sueño. Soñó con Satanás. Uno diría, ay, pues qué sueños, ¿verdad? Tenía este varón. Soñó que Satanás estaba recibiendo los informes de sus seguidores, de los demonios, donde se presentó el primero y le dijo: yo hice caminar a los cristianos en el desierto y envié leones para que los devorasen. Pero ellos clamaron a Dios y sirvieron a su Señor con más ahínco. El segundo demonio llegó y le dijo: yo mandé tormentas, vientos y ríos en sus vidas y los hice pasar por peligros de cárcel, por enfermedades, pero ellos cada vez alababan y clamaban más a su Señor. Llegó el tercer demonio y dijo: yo dejé a los cristianos en paz. Durante 10 años no los molesté, que no padecieran tribulaciones ni pruebas, que estuviesen contentos. Y con el tiempo bajaron la guardia, se hicieron flojos espiritualmente y terminaron cayendo en los placeres de este mundo. Ah, caray, ¿verdad? ¿Usted qué prefiere? ¿Tiempos de paz donde haya paz con el enemigo, o tiempos de aflicción donde haya pruebas? Pues ninguno de los dos, hermano, ninguno de los dos. Recuerde, el creer que las pruebas o aflicciones son una bendición nos da la oportunidad de crecer, de fortalecernos, y solo se puede recibir esta verdad cuando tenemos raíces profundas en el Señor. Las raíces profundas nos van a ayudar a resistir los embates del enemigo. Los árboles que no desarrollan raíces profundas son arrancados fácilmente. Dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 17:1, le habló a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Es imposible que no vengan tropiezos a su vida. El Señor no lo dice. O sea, no existe una vida así. Si tú te acercaste a Dios para no tener problemas, no existe esa vida. Más bien nos acercamos a Dios, somos fortalecidos, crecemos para hacerle frente a la vida y tener victoria en su nombre. Jesucristo entonces no promete que no vengan tropiezos o aflicciones o tiempos de prueba. Son necesarios, forman parte de la vida. Él promete estar con nosotros, no dejarnos en tiempos de aflicción y ayudarnos. ¿Qué tipo de árbol es usted? ¿Ya es un árbol con raíces profundas o es una plantita? ¿O se quedó a nivel embrionario nada más? Cuando Dios hizo la creación, Él puso estatutos, puso principios y Él determinó
que toda planta pueda crecer. Dios está esperando que usted y yo crezcamos. Sería antinatural quedarnos enanos o como árboles bonsáis. ¿Qué tipo de árbol es usted? ¿Un árbol que está dando buen fruto o un árbol que está dando mal fruto? Porque por sus frutos se conoce el árbol. ¿Qué tipo de árbol seremos usted y yo? Dice la Escritura en Mateo 12:33. Vamos a hablar un poquito acerca de los frutos. Cuando hablamos del fruto estamos hablando de nuestras acciones, de nuestras obras. ¿Sabía que usted y yo no obedecemos a Dios para ganarnos la salvación? Sino que la obediencia es producto de nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ya ha hecho en nosotros. De tal manera que nuestras obras reflejan nuestra fe, reflejan nuestro amor por Dios. Y una persona que ha recibido la gracia de Dios, pues va a ser un buen árbol que está llamado a dar un buen fruto. Dice Mateo 12:33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué es el fruto? Pues es el producto, el resultado obtenido de la planta o de los árboles. Son las obras, son las acciones del cristiano, la manera en que vivimos, que habla de qué tanto amamos a Dios, qué tanto vivimos en su temor. Dios está esperando que usted y yo demos un buen fruto, porque de ese fruto se va a alimentar todas las personas que nos rodean, primeramente nuestra familia. Usted, querido hermano, ¿de qué fruto está alimentando a su familia, a sus hijos? Si en su hogar se están viviendo pleitos, celos, envidias, desobediencias, pues ese es el fruto que están recibiendo sus hijos. Pero si usted está creando una atmósfera de amor, de gozo, de paz, de obediencia a Dios, de santidad, sus hijos se van a estar alimentando de ese fruto. Y estoy hablando de los hijos porque son a los que tenemos más cercanos. Pero este principio lo podemos llevar en todos los aspectos de nuestra vida. En la escuela, ¿de qué se están alimentando nuestros compañeros de la escuela? Los pequeñitos que están aquí. O en el trabajo, ¿cuál es el fruto que yo estoy dando como empleado? ¿Estoy recibiendo reconocimiento de mi jefe? ¿O la verdad es que no me estoy esforzando? ¿No estoy dando lo mejor de mí? ¿O soy una persona conflictiva que murmura de su jefe, de su autoridad y nada más está viendo cómo hacer tropezar a los demás? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Porque por sus frutos se conoce el árbol, a la persona. Cuando nosotros damos un mal fruto, lastimamos a los que nos rodean. Y a veces no nos queremos dar cuenta. Y es más fácil echar la responsabilidad a los otros en vez de ver lo que yo estoy haciendo mal. Es más fácil decirle a nuestros hijos, hijito, tú estás mal, porque tú eres niño, yo soy adulto, yo estoy bien, yo tengo la razón. ¿Y cuántas veces nuestros hijos tienen la razón y nosotros estamos equivocados? ¿Qué produjo en la vida del hombre cuando comió del fruto prohibido? Usted recordará en la lectura bíblica, dice la Escritura que el Señor sembró un árbol en el huerto del Edén. Un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán que no comieran de ese árbol, porque el día que comiesen de ese árbol, ¿qué pasaría? Morirían. ¿Qué es lo que produce comer de un mal fruto? Muerte. Pero si nosotros damos un buen fruto, va a producir vida y salud. Si queremos dar un buen fruto, este solamente se logra si nos acercamos a Jesucristo. Él enseñó en Juan 15, del 4 al 5. Acompáñeme por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 4 al 5. Aquí nuestro Señor Jesucristo utiliza
la analogía de una vid. Una vid es una planta que da uvas. Y dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, no vamos a lograr mucho. Pero cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando nos alimentamos de sus palabras, cuando nos alimentamos de su presencia, vamos a tener la posibilidad de dar un buen fruto, porque esa semilla está siendo sembrada en nuestro corazón. El fruto del Espíritu Santo es lo que se va a notar en nosotros. Usted lo conoce ahí en Efesios 5:22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu va a ser una realidad y nuestros familiares, nuestros conocidos van a poder comer de ese fruto. Un fruto que va a bendecir sus vidas. Qué hermoso es relacionarse con una persona del cual emana paz, o emana amor, o una persona bondadosa. Eso es lo que usted y yo tenemos que manifestar. Acuérdese que el fruto son nuestras acciones. Somos llamados a fructificar. ¿Y qué pasa, querido hermano, si no fructificamos, si no damos un buen fruto? La palabra de Dios nos enseña, dice en Mateo 3, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ay, esperen, está medio fuerte esta palabra. Y repito, el fruto son nuestras acciones. Y no por mis acciones obtengo la vida eterna, porque la salvación no es por obras, sino que mis acciones es el resultado de mi fe. Pero si yo no vivo de tal manera que esté fructificando para vida y bendición a todos los que me rodean, pues entonces, ¿qué tipo de fe tengo? ¿Y en quién están puestos mis ojos? Posiblemente no en el autor y consumador de la fe. Vamos a hablar ahora del tercer tipo de tierra, los que son sembrados en espinos. Acompáñame nuevamente a Mateo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Ya hablamos los que fueron sembrados en el camino, los que fueron sembrados entre pedregales. Pero ahora los que fueron sembrados entre espinos. Dice la Escritura, el que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra al menos de dos elementos que pueden hacer infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida. En primer lugar, los afanes de este siglo. Cuando hablamos de un afán, estamos hablando de un trabajo excesivo, de algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, pero que no está produciendo en nosotros bendición, sino más bien es como una carga. Ni siquiera es algo que disfrutamos. ¿Como cuáles afanes? Por ejemplo, yo no sé si usted haya escuchado personas que dicen, el día de hoy no voy a poder ir a la congregación porque pues es domingo y es cuando más vendo. Si es que tiene un negocio. Uno está afanado por querer prosperar y no se da cuenta que nuestra prosperidad, ¿de quién viene, hermano? Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero nuestra prosperidad viene cuando nosotros
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no serán por añadidura. Hay personas que dicen, tengo muchos quehaceres en casa, mejor no participo en la reunión de mujeres porque pierdo el tiempo nada más. Ahí hay pura convivencia, yo aquí tengo mucho trabajo. O a lo mejor dicen, no tengo tiempo de leer la Biblia porque debo de reparar mi auto. En fin, afanes de este siglo. O engaños de las riquezas, dice aquí. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras fingidas. Como cuando Satanás engañó a Eva. ¿Se acuerda que le decía que el Señor sembró un árbol en el huerto del Edén? Y dice ahí en Génesis 3:6 que Satanás llegó a la mujer y le dijo que comiera del árbol que Dios había prohibido. Y empezó a seducirla con ideas. La mujer le dijo, es que Dios dijo que no comamos de ese árbol, porque si comemos moriremos. El enemigo le respondió, no vas a morir, mira, sino que serán abiertos tus ojos y vas a ser semejante al Altísimo. Vea los argumentos. Y dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No le bastó nada más a ella pecar, sino pues el que parte y comparte. ¿Sabe que lo mismo quiso hacer Satanás cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo? Ahí en Mateo 4:8 al 9, Evangelio de Mateo 4 del 8 al 9, dice la Escritura que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El mal siempre querrá tener apariencia de bien. La mala semilla da un mal árbol da un mal fruto. Y Dios está esperando que usted y yo podamos discernir estas palabras que nos está diciendo, para que usted y yo tomemos buenas decisiones, para que tengamos cuidado acerca del terreno en el cual nos encontramos, para que tengamos cuidado acerca de la semilla que quiere ser sembrada en nosotros, para que tengamos cuidado acerca del fruto que estamos dando, para que tengamos cuidado y no nos quedemos en un estado embrionario, sino que crezcamos como un árbol fuerte en el Señor y firme. Hablando de la semilla, acompáñeme por favor a Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo les refirió otra parábola. Esta parábola se llama la parábola de la cizaña. Y empezó a decirles, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿queréis pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí podemos ver que en esta historia se narra que un hombre tenía un campo donde sembró una buena semilla, el trigo, pero se fue a dormir con todos sus trabajadores y se sembró cizaña por parte del enemigo. Cuando brotó la semilla, creció juntamente la cizaña
con el trigo. La cizaña es una semilla muy parecida al trigo, pero cuando ésta se mezcla con el trigo, por ser una semilla venenosa, lo contamina y lo echa a perder. A simple vista es difícil distinguir la cizaña del trigo, y cuando brota es difícil distinguir también la plantita de la cizaña de la planta del trigo. ¿Cuándo se puede distinguir? Cuando ésta crece. Y a veces hay que dejar crecer la cizaña juntamente con el trigo, porque por sus frutos vas a conocer a las personas. Yo no puedo darme cuenta si una semilla va a ser buena hasta que dé un buen fruto. Los agricultores normalmente separan las mejores semillas, las semillas más fuertes, para que la planta sea fuerte, y las generaciones que surjan de esa planta pues hereden todas esas características de fortaleza. Los agricultores no tratan de sembrar los aguacates más chiquitos o más débiles o más feos. Siembran normalmente las semillas de aguacates grandes y fuertes, porque entonces está garantizado que dé un buen fruto. ¿Cuál es el tipo de semilla que se está sembrando en su vida? Porque Dios está esperando que sea nada más la buena semilla y no que haya una mezcla de semillas en nosotros. Una mezcla de semillas habla acerca de una mezcla de ideas, de pensamientos, de principios. Yo no puedo estar viviendo como hijo de Dios durante unos días y otros días pues estar viviendo como un hijo del mundo o del diablo. Cuando yo tengo convicciones, cuando yo tengo principios basados en la palabra de Dios, entonces estaré tomando las decisiones de vivir como un hijo de Dios. ¿Sabía que la palabra de Dios condena la mezcla de semillas? Mire, acompáñeme por favor a Levítico 19:19. Levítico 19:19, y de una vez busque Deuteronomio 22:9. Deuteronomio 22:9. Aquí dice, primeramente Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ahora si vamos a Deuteronomio 22:9, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Si estos conceptos o principios los aplicamos en lo espiritual en nuestra vida, nos damos cuenta que la única semilla que debe de ser sembrada en nosotros, ¿cuál es? La palabra de Dios. No sembrar mezcla de semillas en nuestro corazón. Lamentablemente, eso es lo que hacemos en ocasiones. Por una parte buscamos a Dios de todo corazón y le alabamos, pero nos enojamos con el cónyuge y le gritamos. Y como que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Ahí hay mezcla de semilla. O, por ejemplo, trabajamos con esmero para llevar alimento a casa, pero robamos tiempo en el trabajo al llegar tarde o al sacar artículos de la compañía, pero le echamos ganas al trabajo. Hay una mezcla de semilla, ¿se da cuenta? O bendecimos a Dios con nuestras alabanzas, pero murmuramos de nuestro jefe en el trabajo. Pues como que no se puede. O queremos servir en la congregación, pero en casa no levantamos ni los platos cuando terminamos de comer. Ahí hay mezcla de semilla. O queremos que en la iglesia nos consideren, pero yo no hago nada por manifestar amor, fe y compromiso con Cristo. Si es que uno tiene la visión de crecer como servidor, hay mezcla de semilla. El Señor nos dice
en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Porque hay mezcla de semilla. Querido hermano, pongamos atención en esto. ¿Cuál es la semilla que se está multiplicando en nosotros? ¿Qué tipo de semilla es la que hay en nuestra vida? Porque o es una buena semilla o es una mala semilla. Por último, Mateo 13, versículo 23. Vamos a hablar de los que son sembrados en una buena tierra. Dice la Escritura, Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye y entiende la palabra y da fruto, la pone por obra. Dios nos ha elegido a usted y a mí para que seamos sus discípulos y nos ha puesto para que llevemos mucho fruto y que este fruto glorifique el nombre de Dios. Pero necesitamos decidir en este inicio de año sembrar una buena semilla a través de la lectura de la palabra, decidir ponerla por obra, regar esa semilla con la presencia del Espíritu Santo a través de la oración, discernir cuál es el fruto que estoy dando, porque si estoy dando un mal fruto, pues necesitamos hacer el árbol bueno, porque entonces hemos crecido como un árbol malo. De otra manera, si no estamos dando un buen fruto, usted ya vio lo que dice la Escritura, seremos cortados. ¿A qué se refiere? Mejor ni se lo digo, hermano. Yo estoy esperando que usted y yo tomemos una buena decisión, que elijamos ser un árbol que crezca junto a corrientes de agua, cuyas hojas están verdes y da el fruto a su tiempo. ¿Lo anhela usted con todo su corazón? ¿Qué le parece si oramos? ¿Me acompaña? Si tiene ahí a su familia, abrace a sus pequeños. Son esas semillitas también de Dios, ¿verdad? Preciosas. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y poder discernir lo que tú estás deseando que hagamos. Tú quieres que crezcamos, Señor, que no nos quedemos como una plantita chiquita, como una plantita que no tiene raíz. Queremos ser sembrados, Señor, en tus atrios. Queremos deleitarnos en tu palabra y poner desde este inicio de año fundamentos firmes en nuestra vida. Tomar la decisión de leer tu palabra y llenarnos de ella. Y tomar la decisión de buscar tu rostro todos los días en oración. Padre Celestial, ayúdanos a crecer como un árbol fuerte, para que cuando vengan los tiempos de prueba o los tiempos de adversidad, podamos mantenernos firmes en ti. Tú nos has dicho que es algo inevitable, pero si estamos contigo, sabemos que somos más que vencedores. Padre, permite que este año podamos tener victoria en ti y que podamos ahondar cada vez más en el conocimiento tuyo de esta fe y salvación, que podamos conocerte más en la intimidad, de tal forma que nuestras raíces sean profundas, porque queremos ser árboles no solamente firmes y fuertes, sino árboles que den un buen fruto, un fruto del cual se alimenten todos los que nos rodean, primeramente nuestra familia. Que el gozo, la paz, el amor sean unas constantes en nuestro corazón. Que podamos realizar acciones
que lleven a las personas a glorificar tu nombre, a conocerte. Permite que en el nombre de Jesús comprendamos que hemos sido puestos para llevar mucho fruto que glorifique tu nombre. Padre Celestial, el día de hoy tú estás sembrando esta semilla, esta buena semilla en nuestro corazón. Te damos gracias porque vamos a poder instruir a nuestros hijos en tu camino, verdad y vida, para que ellos también crezcan. Bendecimos a nuestros chiquitos que están aquí con nosotros y te pedimos que tú traigas crecimiento espiritual a sus vidas. Gracias te damos por esta oportunidad de recibir tu palabra juntos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios le bendice. Que tenga una semana excelente en la presencia de Dios.